Su imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social, dando la más cordial bienvenida a la contadora pública Dora Azpeitia García. Bienvenida, Dora. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Contigo tenemos la saga de la contadora pública Dora Azpeitia García dentro de nuestro taller de lectura, que ya se ha hecho toda una tradición con tu presencia aquí. Gracias. Gracias a ti por tu acogida y tu paciencia. Que pasamos un rato muy bueno, ¿no? Sí, además muy útil. Hoy traes un libro que me llamó mucho la atención desde el título, porque hablas del manual del ejecutivo maquiavélico. Chispas. De E.L.F. Gulix, de editorial Deusto. Y trae aquí una frase: el jefe maquiavélico no tiene moral y usted podría ser la próxima víctima. Defiéndase. Así es. A ver, ¿qué nos cuentas de este libro? Porque además veo que ese es un libro que ya tiene sus años contigo. Sí, sí. Mira, este libro trae aquí un apéndice que es un resumen básicamente de todo lo que ¿El del contenido? de Niccolò Machiavelli. Muy bien. Niccolò Machiavelli, 1469-1527, fue un burócrata y diplomático florentino durante una época turbulenta de la historia italiana. Sirvió al gobierno republicano de su ciudad con distinción, observando de cerca a los poderosos, tanto en Florencia como en ciudades extranjeras, en las que ejerció funciones diplomáticas para su gobierno. Tenía reputación de ser un excelente administrador y organizador, y ocupó puestos similares al de jefe de personal, de primer magistrado o al secretario de Estado. Cuando la familia dictatorial de los Médicis fue repuesta en el poder en 1512, Maquiavelo fue exiliado de la ciudad y despojado de modo de subsistencia que él desarrollaba con tanta excelencia y que representaba la esencia misma de la vida. Fue incapaz de recolocarse bajo el favor de los Médicis y pasó el resto de su vida en aislamiento político, escribiendo las obras que lo han hecho famoso. La mejor conocida de las cuales, pero por ningún motivo la más importante de ellas, es El Príncipe. El Príncipe, sí. El término maquiavélico nos sugiere algo malo en esencia. Asociamos el término con líderes como Napoleón, Mussolini y Hitler, pero ni el mismo Maquiavelo hubiera estado de acuerdo con muchas o hasta con la mayoría de las acciones de estos líderes, sino que simplemente hubiera notado que su éxito se derivaba del empleo de ciertas técnicas en su ejercicio del poder, que él expuso de manera elocuente en El Príncipe. Sí. Bueno, que el libro, aquí estamos hablando de empresarios, sí, pero los políticos lo tienen como libro de cabecera. Claro. Muchos políticos. Dice, Maquiavelo casi desafía el dialecto político de hoy en día. Con cierta justificación puede ser considerado como un liberal en cuanto que apoyaba el gobierno republicano de Florencia y un humanista en cuanto se separaba la teoría del ejercicio del poder de las consideraciones teológicas o éticas. Pero con todas las etiquetas que le queramos poner a Maquiavelo, él por encima de todo era un realista. Vio lo que ocurría entre los poderosos de inicios del siglo XV en el sur de Europa y lo registró. Al ver la inestabilidad de la política italiana y el caos que resultaba del cambio de poder de una figura a otra. ¿Quieres continuar? Por favor, continúa. Bueno, sí, sí, aquí. Muy bien. Maquiavelo. Dice, Maquiavelo muy razonablemente defendía la estabilidad,
Basándonos en lo que conocemos de él, no parece muy arriesgado llegar a la conclusión de que hubiera sacrificado gustosamente una parte de su libertad individual a cambio de un cierto grado de armonía dentro del Estado. Parecía darse cuenta de que la gente puede ser dañada tanto por los trastornos políticos como por un ejercicio deliberado, si no es que inmisericorde, del poder por parte de aquellos que se encuentran en los puestos de autoridad. Dentro de este contexto se le puede considerar un conservador. La obra de Maquiavelo ha sido también designada como radical o revolucionaria, ya que rompió con las actitudes y filosofías tradicionales acerca del poder público. Como historiador político, entendía las principales costumbres del poder dentro de la República y el Imperio Romano, y probablemente estaba familiarizado con las historias de las ciudades-estado griegas. Ciudades-estado griegas. Comprendía que la utilización del poder había evolucionado con el tiempo y deseaba contribuir a ese proceso de evolución. Sea lo que haya sido o sea lo que fuere que creía Maquiavelo, hoy en día se encuentra muy vivo como un espécimen fascinante de la burocracia medieval, como un filósofo político y como un defensor de muchos que entienden al mismo tiempo que no llegan a comprender lo que era él realmente. Oye, qué personalidad tan completa la de Maquiavelo. Sí, realmente. Pero aquí este estudio que hace Gunlix es como reconociendo y reiterando con cierta gracia lo que hay que hacer en casos de problemas de relación humana. A ver, ¿Sí? ¿Tienes algunos ejemplos? Sí, mira. Aquí pone al lector como un observador. Sí. O sea, tú tienes que ser donde estés un observador de lo que está pasando en tu organización. Dice, determine cuáles de los gerentes de su organización son los más poderosos y quiénes son los miembros de sus pandillas. Es decir, sus apoyos. Sí. En las grandes organizaciones identificará probablemente más de una de estas bases de poder. ¿Sí? Entonces se determine si el gerente de nivel medio a quien usted le reporta es miembro de cualquiera de estas pandillas, entérese de su capacidad y el nivel que tiene en estas. Si uno de los miembros es importante para usted, si no lo es, no tiene más que una mínima consideración. ¿Sí? Si su gerente de nivel medio se va a jubilar pronto o tiene probabilidad de ser ascendido, aplique las estrategias que aprendió y utilizó en el capítulo 2 para lograr que le den su puesto. O sea que tú tienes que estar pendiente. Si alguien se va a jubilar y tú quieres ese puesto, aquí te están remitiendo al capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 2. Mira, aquí en el índice podemos ver iba a decir que faltaba, ¿no? La elección de la víctima dentro de la empresa. A ver. ¿Puedes ver? Dice, su versión, cómo comenzar su carrera cuando se tiene el nivel más bajo del escalafón. Entonces, fíjate, si la gente fuera preparada con esto, con este tipo de literatura, probablemente lograría un trabajo más estable o un lugar en donde él se sintiera más útil para competir con los que tienen pues mayor jerarquía, mayor antigüedad, porque estas son puras recomendaciones correctas, decentes, Fíjate. sí, son recomendaciones de que uno no toma en cuenta, las cree como cotidianas, como que eso lo hace el otro y él no, en fin, A ver, ¿qué dice el vamos a ver. capítulo 2? ¿Qué dice? El capítulo 2, vamos a ver. ¿Escoger la víctima? Vamos a ver.
Es la página 25. La elección de la víctima en la organización. O sea, tú eres el que observas. Tú eres el que escoges la víctima. ¿Sí? Dice, si se considera la estrategia del duque, se verá lo firme que eran los cimientos que había puesto para su poder futuro. Supongamos que usted está comenzando su carrera como jefe maquiavélico. Lo primero que tiene que recordar es que las reglas de este manual funcionan de manera muy efectiva sin importar qué empresa privada o gubernamental escoja para comenzar su carrera. No obstante, si selecciona la organización adecuada, podrá acelerar su ritmo de avance. A continuación aparecen algunas reglas básicas que le ayudarán a colocarse en una posición que le permita ser verdaderamente maquiavélico. Dice, nunca elija una organización que está luchando por sobrevivir. Nunca elija una organización que está luchando por sobrevivir. Este tipo de empleo no promete más que mucho trabajo y poco tiempo para aplicar las reglas de este manual. Deje la búsqueda del progreso mediante el trabajo duro para otros menos valiosos que usted. Tenga cuidado con las compañías prestigiosas de gran renombre. Tanto estas como las dependencias gubernamentales suelen utilizar su prestigio y su nivel para obstruir las carreras de los empleados o para minimizar las oportunidades de ascenso rápido. Además, la competencia puede ser muy fuerte en tales organizaciones. Busque compañías o dependencias gubernamentales que sean relativamente nuevas, que se encuentren en proceso de construcción o expansión. Y aquí hay dos cosas que recordar. A. Los jefes de estas organizaciones tal vez no hayan tenido aún tiempo suficiente para establecer bases firmes de poder, lo cual los vuelve vulnerables. B. Crearán nuevos puestos directivos. Elija una compañía que acabe de firmar un contrato importante o una agencia gubernamental que haya recibido un incremento presupuestal considerable. Esta última puede ser difícil de encontrar en tiempos de austeridad fiscal, pero los jefes verdaderamente maquiavélicos saben que hasta en las peores épocas hay quienes prosperan. Sí. Es posible que en estas organizaciones existan jefes ya muy bien arraigados, pero su necesidad de expansión creará numerosas oportunidades que usted puede aprovechar para su propio avance. Nunca se preocupe del aspecto del costo de la vida. Siguiendo las reglas de este manual, usted podrá avanzar rápidamente y llegar a tener más dinero del que se requiere para aspirar a gastos acordes a un alto nivel de vida, sin importar dónde se encuentre la compañía en la que aterrice. Si tiene una formación técnica o científica, esta puede ser ventajosa. Sus objetivos más importantes deben ser las organizaciones que fabrican productos científicos o técnicos. Los empleados de tales compañías se enorgullecen mucho de sus logros y por lo general se preocupan menos de las políticas internas y del avance hacia los puestos gerenciales. Casi no hace falta mencionar que aunque usted no posea una formación científica, estas organizaciones representan de todas maneras un fructífero campo de investigación. A ver, ahora déjame leer. Sí, dice, ¿quieres seguir con este tema? Aquí, entonces empezamos aquí. Aun cuando tenga que invertir una modesta cantidad de tiempo para aprender algo de la jerga científica, tarea simple para un maquiavélico que es, por naturaleza, un excelente imitador. ¿Cómo ves? ¡Qué conceptos tan interesantes! Muy bien. Averigüe las edades de los gerentes de las organizaciones que está considerando. Aquellas compañías en las que la mayoría de los gerentes están alcanzando una edad avanzada representarían mayores oportunidades de ascenso. Algunas... Bueno, yo no soy el caso porque yo no soy ahorita a un nivel directivo, pero me pondría de caso, fíjate,
Yo tengo 69 años de edad. Por supuesto, más cercano o ya a estar jubilado o ya retirarme ya a esta edad, porque y efectivamente uno está consciente que las generaciones jóvenes están empujando eso también. No únicamente que viene atrás, uno mismo sabe que hay épocas también. Muy bien. Dice entonces, aquellas compañías en las que la mayoría de los gerentes están alcanzando una edad avanzada representarán mayores oportunidades de ascenso. Algunas organizaciones tratarán de impresionarlo con el hecho de que tienen muchos gerentes jóvenes que son capaces de comunicarse mejor con usted y en forma general hacerle su trabajo más agradable. No se deje engañar. Fíjate, ¿eh? Los gerentes jóvenes que ya se encuentran a bordo no desean tener más competencia para los empleos gerenciales de nivel superior. Fíjate, qué concepto tan interesante. Los gerentes jóvenes que ya se encuentran a bordo no desean tener más competencia para los empleos gerenciales de nivel superior. Hay un número limitado de puestos para sultanes en cualquier organización. Claro, no todos pueden ser sultanes, es cierto. Esos jefes tan solo le chuparán todos sus talentos y esfuerzos, de manera que usted se habrá pagado para el momento en que fuera elegible para un puesto de nivel superior. Esto se ha dicho con mucha, ¿qué podríamos llamarle? Inclusive frialdad. Porque luego la parte objetiva es fría, sí, claro. Pero te dice las cosas con claridad. Sí. Muy bien. Por otra parte, los gerentes de edad avanzada podrían verlo como un hijo o como una hija. Solo tienden a andar de cuates. Dice, solo tienden a andar de cuates con los mismos vejetes de su edad. Y sí es cierto, vamos. Los similares se encuentran, se buscan. Los jóvenes los hace sentir más jóvenes y les gusta fantasear de que son más jóvenes y más atractivos de lo que son en realidad. No, pues ya a los 69 años ya ahí están. Aunque, fíjate que aquí hay una parte muy interesante de la aceptación de uno como es. Porque el tiempo ya pasó, las experiencias ya las tuvimos, pero lo importante es apreciar lo que uno es a esta edad, como tú. A mí me fascina decir que tú eres una mujer de 75 años de edad, en activo, compartiendo, estudiando, preparándote cada día. No, eso para mí es admirable, Dora. Y lo hemos comentado. Sí. Así es, así. Muy bien. Dice, los jóvenes los hacen sentir más jóvenes y les gusta fantasear de que son más jóvenes y más atractivos de lo que son en realidad. Es mucho más probable que estos gerentes le den premios tan solo para animarlo a que se quede. Creen también que a la gente joven le resulta más fácil respetarlos e idealizarlos, ya que los consideran más ingenuos. A los de la tercera edad, fíjate qué cosas, ¿eh? Evite los negocios familiares. Esto lo he escuchado ya otras veces. Luego entre familia los negocios no llegan a ser tan buenos. Evite los negocios familiares. Jamás podrá aspirar a un puesto ejecutivo de primer nivel en esas organizaciones. Bueno, no. Más bien, si yo no formo parte del cuerpo directivo porque no soy familiar, pues difícilmente es cierto. Ahí no voy a poder aspirar. No. Los Legorreta no van a dejar que otros lleguen a ocupar los puestos de ellos, por supuesto. Claro. O los Garza Sada. No. Tiene toda la razón. Evite los negocios familiares. Jamás podrá aspirar a un puesto ejecutivo de primer nivel en estas organizaciones. Sin embargo, si alguno de los propietarios ejecutivos de la familia principal tiene hijos casaderos, mientras más feos, mejor. Podría ser una buena jugada. Averigüe siempre el paquete de prestaciones que da una empresa. No podrá lograr un puesto directivo con alto sueldo en tan solo un par de años, ni siquiera utilizando los consejos de este manual. En el gobierno y en algunas compañías el paquete de prestaciones puede llegar a ser equivalente a 1/3 o más
del salario ofrecido. Aunque pasa inadvertida, otra ventaja en el gobierno consiste en que es casi imposible que lo corran a uno. Bueno, en el gobierno no es así precisamente, porque los niveles de confianza, sobre todo los de primer nivel, son puestos cambiantes. Las personas son cambiantes, los puestos no, las personas sí. Llega el presidente de la República y lógicamente llega con sus secretarios de Estado, y los secretarios de Estado llegan con sus subsecretarios y directores generales. Entonces, a menos que sean trabajos de base, pero los puestos directivos sí son cambiantes, por supuesto. Muy bien, un verdadero maquiavélico no se preocupa por eso, pero vamos, nadie es perfecto. Las empresas y dependencias gubernamentales con oficinas o comisiones en el extranjero ofrecen oportunidades no solo para la aventura, sino para lograr contactos en el extranjero. A ver, sigues tú aquí entonces después de extranjero. Algunos de estos contactos podrían convertirse en un medio para obtener empleo futuro en compañías o gobiernos extranjeros, con frecuencia con un sueldo más alto del que puede ofrecer el mercado de trabajo estatal. Y no desperdicie los contactos con el mundo del AMPA y con el medio de la delincuencia de estos países. Dice, y no desperdicie los contactos con el mundo del AMPA o con el medio de la delincuencia de estos países. Oye, a ver. A ver, aquí dice, en las organizaciones conectadas con la mafia se encuentra el verdadero poder en muchos casos. Algunos no tan alejados de nuestro medio. La ventaja de establecer contacto internacional con el AMPA es que uno no tiene que arriesgarse a tratar con ellos a menos que realmente lo desee, ya que siempre estarán muy alejados de usted geográficamente durante la mayor parte de su carrera. En segundo lugar, es más difícil que la ley pueda rastrear este tipo de contactos. Sin embargo, usted no necesitará los servicios del AMPA, se aplica con éxito los conceptos de este manual. Oye, qué autor, ¿eh? Sí. Hablar de esto que es la realidad, es cierto. Mira, a final de cuentas, las mafias o el AMPA, cualquiera de los renglones que manejen, llámese narcotráfico, llámese asaltos, robos, secuestros, cualquiera. A final de cuentas requieren personal especializado. ¿Quién les lleva las finanzas? Sí. Es una persona de confianza. Y de conocimiento. Y de conocimiento, el cuidado del dinero, por supuesto. Negocios. Porque ¿quiénes hacen negocios? Bueno, Las Vegas yo creo que es un ejemplo clarísimo de negocio de las mafias. Sí, pues, así empezaron los negocios en Las Vegas. Sí, fíjate, sin embargo el otro día estaba viendo que Al Capone tenía unos comedores para la gente menesterosa. O sea, les daba de comer a los pobres, así, en grandes cantidades. ¿Sí? Se ve la gente haciendo filas para comer. Entonces, dentro de los beneficios de lo que él manejaba, que era el alcohol y etcétera. Pero fíjate qué manejo, porque al final de cuentas es un manejo humanitario el que tenía Al Capone. O Al Capone. Sí. Y lógicamente ahí tenía que tener especialistas en ese campo. Claro. El de las relaciones con el gobierno, el de... Con la sociedad. Con la sociedad, exactamente, sí. Uh-huh. Muy interesante. Mira, dice... Nadie sabe qué tipo de ayuda podría necesitar si se mete en una situación aparentemente imposible. Unos pequeños consejos que jamás le darán en ningún curso de entrenamiento para buscar empleo, para comenzar a la primera oportunidad que tenga durante una entrevista de trabajo. Haga que el entrevistador le cuente su historia académica y en la compañía. O sea que al revés. Al revés. El entrevistado
se convierte en entrevistador. Sí, esto le A ver, ayudará contadora, mucho. si tú me estás entrevistando, contadora, ¿qué gran experiencia tiene usted? ¿Me podría decir qué hizo para llegar tan alto en esta empresa? ¿Y si me contestarías? Pues probablemente si yo tuviera una experiencia que pudiera compartir y que pudiera hacer sentir al aspirante, sí, claro, le diría, en esta empresa hay que ser puntual, hay que ser esto, hay que ser Claro, aquello, ¿no? pero fíjate que además este acompañamiento, esta guía, me hizo recordar una película. La acabo de ver en días pasados, me gustó. Creo que se llama Una Esperanza de Navidad. Y se maneja entre drama, amor, alegría y sobre todo por la fecha navideña. Y sucede que un matrimonio tenía un dolor enorme porque su hijo, un joven, se accidenta en un accidente de vehículo y fallece. Y él era como un hermano mayor para otros. Era un excelente basquetbolista, un chico, vamos, ordenado en su vida. Y la ausencia le pegó muy fuerte a los dos. Era su único hijo. Era el único. Sí, tengo entendido que sí. Si no, no recuerdo que hubiera aparecido otra. No, era el único, sí. Y entonces el dolor, sobre todo en la mamá, era impresionante. Y otros personajes dentro de la película es una mamá soltera con Emily, su hijita. Y ella, no me acuerdo cómo se llamaba ella en la película, bueno, el nombre, lo de menos. Ella compone canciones con su guitarra y le compone una canción. Y como eran un dúo muy identificado, se amaban los dos, mamá, hija, mamá. Un día que va a trabajar, la atropella y fallece. También la niña, o la mamá. La mamá. Y entonces ahí, fíjate, todos los dramas. Y uno de los dramas en esta película es que Sean, el hijo de este matrimonio que les duele su pérdida, y sobre todo la mamá, él era como un hermano mayor para otro chico que tenía problemas con su conducta, que había sido detenido, en fin. Y tenía facultades, talentos de basquetbolista. Y entonces el papá de Sean, de ese chico fallecido, le dice: oye, tú fuiste hermano menor de mi hijo. Y empieza una historia muy interesante de este papá acercándose a este otro chico, renuente a aceptar comentarios y demás. Y entonces hay un tema que este joven le comenta a este hombre adulto, de que sus abuelos viven en California, ellos viven en otro lugar, y que pues les gustaría ir a saludarlos, a verlos, pero que no tienen dinero. Este hombre era piloto, su personaje era piloto de aviación. Y entonces un día le dice: aquí tienes 2 boletos para que tu mamá y tú vayan a California y vayan a ver a tus abuelos. No, que yo no quiero eso. Total que entonces el capitán le platica de una historia de él. Le dice: cuando yo tenía tu edad, hice locuras también. Y también fui a parar con las autoridades. Y yo también viví tu realidad. Dice: pero fíjate que conocí a una persona. Yo sé que esa persona era capitán de aviación. ¿Qué vio este capitán en este joven rebelde? Algo vio, algo intuyó. Y entonces este joven le dice: oiga, ¿puedo subir a su avión? Lo llevó a su avión, le enseñó todo lo que podía enseñarle, vamos a decirle, que eso fue lo que determinó que este chico se hiciera piloto aviador y convertirse en un gran capitán en un avión. Y entonces todas esas moralejas, fíjate,
hablan de la necesidad que el ser humano tiene de tener consejos de otro. Maquiavelo era un consejero impresionante. Sí. Y si leemos todo lo que decía Maquiavelo, no era con una finalidad de maldad. Yo creo que esa no era la finalidad de Maquiavelo. No. Era poner las cosas en claras. Es decir, si se hace esto, va a suceder esto. Y él sabía. Sí, claro. Sí. Pues aquí vienen los, dice, segundo, hágale esta pregunta al entrevistador. Si yo fuera su hijo o hermano, dependiendo de la edad del entrevistador, ¿qué me diría de la empresa y qué es lo que realmente debo saber? Esto podría remover completamente la conciencia del entrevistador y permitir que usted vislumbrara la realidad. Claro. Si el entrevistador accede a responderle, podría crearse un vínculo entre ustedes dos, Sí. ya que en las empresas casi siempre se evita decir la verdad con claridad, especialmente en las entrevistas. Fíjate, el ejemplo de este hombre que siendo un chico rebelde se encuentra con este piloto y este piloto lo orientó, ¿cómo le cambió la vida? Sí. Fíjate nada más. Este ejemplo de Maquiavelo me parece extraordinario. Sí, como lo dice. Tercero, si es entrevistado en la oficina del entrevistador, observe un cierto decoro. ¿Hay fotografías con niños? ¿A usted le encantan los niños? Claro. ¿Tiene el entrevistador una fotografía de su esposa? ¿Qué atractiva o qué agradable se ve su esposa? ¿Qué familia tan bonita? ¿Hay premios o certificados en las paredes de la oficina? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Hay plantas en la oficina? ¿A usted le encantan las plantas y tiene muchas en casa? Ya usted capta la idea. Cuarto, si le presentaran a alguien que podía ser su compañero de trabajo, consiga el número telefónico de su casa y pida la autorización para llamarle fuera de las horas de trabajo. Cuando le llame, pídale que le cuente acerca del tipo de problemas organizativos que él haya tenido y si es probable que usted vaya a tener que enfrentar los mismos retos. Si tiene suerte, su nuevo conocido podría regalarle también una dosis de realidad. Sí. Dice, finalmente lleve consigo a la entrevista una grabadora escondida. Si no le ofrecen un empleo, pídale por favor al entrevistador que lo vuelva a considerar, ya que usted piensa que la entrevista no fue conducida en la forma adecuada y que, de ser necesario, usted mandará al supervisor del entrevistador una transcripción de la misma junto con una carta objetando la forma en que fue conducido. Eso no lo hacemos, ¿no? Si quieres aquí, mira, si pertenece. Ok. Dice, si pertenece usted a algún grupo minoritario o si es mujer, menciónele que también enviará una copia de la cinta y de la carta a la Oficina de Oportunidad Igualitaria de Empleo de la empresa. ¿Cómo ves, Oye, eso sí suena maquiavélico, Sí. Pero fíjate, son cosas inteligentes que no se nos ocurre hacer. Estamos hablando del derecho que la persona tiene al trabajo y que va a buscar su manera de poder llegar. Qué interesante. El maquiavelismo es una aventura con oportunidades igualitarias, efectivamente. Ciertas tácticas que tradicionalmente han puesto en desventaja a algunas personas en la arena de los negocios pueden ser consideradas en el mundo maquiavélico nada menos que como artillería pesada, discriminación al revés. Mira. ¿Ves? Son buenos conceptos. ¿Qué lecciones de Maquiavelo? Sí, vamos a ver. Esta es la parte 3. Aquí dice, mira, la entrada en combate con el jefe maquiavélico o cómo salvar el pellejo. Bueno, si no he leído las partes 1 y 2 de este manual, es posible que la parte 3 no tenga mucho sentido para usted. Es obligado saber entender la mentalidad del jefe maquiavélico.
Recuerde no subestimar a un jefe maquiavélico o a un asistente de alto rango que sea maquiavélico. Hacerlo sería fatal para su carrera y a la larga también lo sería para la organización. Cualquiera está expuesto a sus manipulaciones y se le puede encontrar en cualquier nivel de la empresa. Mientras haya alguien en su organización que está calificado en virtud de su posición para realizar el trabajo que usted realiza, existe la posibilidad de que sea un jefe maquiavélico. Debe también recordar que el verdadero jefe maquiavélico nunca está satisfecho con su posición, sino hasta llegar a la cumbre. Utilizará cualquier técnica y estrategia para explotarlo o socavarlo a fin de lograr su propio avance, mientras piense que no será descubierto. Sí, aquí está. Dice, esta sección le mostrará las áreas en las que el jefe maquiavélico es más vulnerable y cómo puede usted sacar provecho de esta vulnerabilidad neutralizándolo o aún mejor despidiéndolo. Esto es posible dado que el maquiavélico no se preocupa en lo más mínimo por la salud de su organización, aunque él mismo asegure lo contrario. Además, y a pesar de sus habilidades, se habrá hecho de muchos enemigos a lo largo de su carrera, de los cuales usted puede hacer una lista para ayudarse. Aparte de esto, la mayoría de los jefes maquiavélicos son arrogantes y consideran que sus competidores son ingenuos o ignorantes con respecto a sus estratagemas. Una vez que usted y su empresa se han dado cuenta de su existencia, pierde de inmediato gran parte de su poder. En esta sección aprenderá también técnicas y estrategias de supervivencia necesarias para cuando el jefe maquiavélico tenga poder y esté atrincherado de tal manera que usted no pueda competir con él. Además, por supuesto, podrá utilizar en su contra las mismas estrategias y técnicas que él utiliza, pero se dará cuenta, según los valores y creencias que tenga, de que muchas no son éticas. Lo podrá guiar tan solo su conciencia, lo podrá guiar tan solo su conciencia. Y luego aquí dice, no obstante. Dice, no obstante, esta sección le proporcionará lo que la mayoría de la gente consideraría como los medios éticos para sobrevivir o para entrar en un combate exitoso con el jefe maquiavélico. Las páginas siguientes le proporcionan guía y asistencia a los ejecutivos, a los gerentes de nivel medio, a los empleados con o sin un nivel de supervisión para enfrentar al jefe maquiavélico. Todos ellos son víctimas potenciales. Algo acerca de los epígrafes en esta sección. A Niccolò Maquiavelo se le conoce por haber descrito estrategias y técnicas exitosas a los príncipes más famosos de su tiempo. Aunque en su época su trabajo fue atacado bajo principios morales, Maquiavelo nunca adoptó ninguna postura moral con respecto a las acciones que describía. Se limitó a reportar de lo que había sido observado siendo diplomático de carrera al servicio de la República de Florencia. Sin embargo, aparte de describir lo que hoy llamamos las prácticas maquiavélicas, ensalzó el comportamiento de aquellos a quienes consideró gobernantes buenos y virtuosos. Los epígrafes indicados en esa sección pretenden reflejar este aspecto de sus escritos. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante Maquiavelo! Mira, es de los libros, como dice mi hijo Luis Ernesto Zapata Nieto, de los libros que hay que leer mínimo 3 veces. Sí. Mínimo 3 veces para entender cada concepto. Sí. Y fíjate, son situaciones personales. O sea, ¿qué tienes que hacer tú para poder? Sí. Y realmente todo lo que él hizo le causó que lo desterraran, ¿no? Que lo quitaran de encima. Y era un hombre que murió de 50 y tantos años, muy joven. No muy grande, ¿cierto? Sí. Sí. Y a los 30 y tantos empieza su desarrollo, su poder y su caída también. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres que son tan
inteligentes, tan formativos, tan... A mí una gente que escribe un libro es una gente que comparte su pensamiento. Y Sí. eso es para mí muy valioso, o sea, compartir tu pensamiento, lo que eres, lo que piensas, lo que has observado, lo que ves de la gente. Además, lo que Maquiavelo observó y escribió sigue siendo la historia de ahora. Claro, claro. Y fíjate de qué época estamos viviendo, ¿verdad? Acá está. De 1469, ¿sí? O sea, son 30 años de ese siglo y 27 años o 26 del siglo siguiente. Entonces, 57 años tenía, 56, 57 cuando fallece. Pero en los 30, en la mitad de su vida, es cuando él evalúa los conceptos que vive, ¿no? Evalúa totalmente los conceptos que vive. Y fíjate con quién vive, con los Médicis, ¿no? Mira, el concepto mecenas es un concepto muy amplio. Los Medici, al final de cuentas, eran mecenas de artistas, sobre todo artistas, ¿no? Pintores, escritores. Y todo el mundo, yo creo que necesitaba tener un apoyo de ese tipo para poder sobresalir. Sí. Pero debe haber tenido muchos enemigos, ¿eh? Yo creo que tuvo muchos También enemigos. es cierto. O sea, muchos enemigos de poder, ¿no? Sí. De poder y de actuación. Fíjate, dice el contragolpe para reformar las evaluaciones por desempeño. Ahora se habla del desempeño, ¿no? Los premios, los sistemas de escalafón y las estructuras salariales. El príncipe deberá también mostrarse como un amante del mérito, darle preferencia al capaz y honrar a quienes logran la excelencia en cualquier arte. Entonces, esta es el área más crítica para dar un golpe mortal al jefe maquiavélico. Por desgracia, las evaluaciones por desempeño, los premios y los sistemas de promoción que manejan la mayoría de las empresas promueven la efectividad del jefe maquiavélico. Los sistemas de personal de hoy en día, a pesar de que afirman los expertos, no se basan en la producción ni en la calidad. La mayoría de los sistemas de personal establecen que las calificaciones por desempeño y los premios se deben basar en las pautas que han ideado los mismos expertos en personal, y que todos los empleados han de ser medidos en forma individual con estas normas, de acuerdo con una aplicación adecuada de las mismas para cada puesto. Desgraciadamente, hoy en día, muchos departamentos de personal sin escrúpulos actúan, bueno, lo voy a leer porque así dice, como prostitutas y aceptan favores de jefes y ejecutivos maquiavélicos poderosos y exitosos. Esto es absurdo. Todos los demás aspectos de la vida son relativos. ¿Por qué no habrían de serlo también estos sistemas? Actualmente, bajo el sistema de personal existente en la mayoría de las empresas, un empleado con una productividad de alta calidad puede llegar a recibir una calificación más baja o mucho más baja que un empleado mediocre o de menor productividad. La distinción sí surge de las manos del jefe maquiavélico, que no compara. De hechos, no puede comparar bajo las reglas del experto de personal la productividad de un empleado con la de otros. De esta forma, el jefe maquiavélico le da impunemente altas calificaciones, numerosos premios y oportunidades de ascenso a aquellos que le son fieles y que no le representan una amenaza. Y esto pasa en las escuelas. La maestra es la figura maquiavélica que se dirige
hacia sus alumnos, tiene sus preferidos y hacia ellos canaliza los premios. Y yo he sabido bueno, y he viví algunas situaciones en las que alguien merecía una buena calificación o merecía un premio y llegaba la maestra, le quitaba el premio y se lo daba a la niñita preferida de ella, ¿no? Entonces, sí. Esas acciones, fíjate desde cómo trascienden de la escuela a la vida laboral, ¿no? Sí. De la escuela a la vida laboral. Y como no sabes, o sea, tú como alumna o como niña o como joven, pues no sabes de cuál es el juego. Oye, ¿conoces o conociste en tus trabajos alguien que fuera un lector así, consciente de Maquiavelo? No, realmente no. Estábamos pues en el tema de que nos ocupaba en la clase, ¿no? Yo creo que después de la secundaria, que es donde lees, pues, sí, es secundaria, ¿no? Que lees el Quijote, el Miocide. Sí. Después de eso hay un espasmo porque tienes que cubrir otras materias. Ya en la prepa, pues te tienes que dedicar a estudiar las materias. Y en la facultad no se diga porque ya combinas además, en el caso de los contadores, combinas el trabajo con los estudios. ¿Qué tan importante actualmente son los pensamientos de Maquiavelo, tanto en el sector público como en la iniciativa privada? Mira, son pensamientos vigentes para toda la vida, son básicos, son estructurales, son cimientos. Sí. Cuando uno se da cuenta, dice, pues si eso ya existía desde, en este caso, 1400, ¿no? Sí. Y los seres humanos trabajamos, creo, por procesos y por repeticiones. O sea, ¿cuántas veces le dices a una persona, por ejemplo, a tu hijo, recoge tu cuarto? ¿Cuántas veces se lo dices? ¿Cuántas? Muchas veces, hasta que entiende, hasta que le llega al consciente. Como dicen, hasta que le cae el 20. Hasta que le cae el 20, o hasta que se le da la gana. O hasta que pasa un evento que dice, qué barbaridad, si yo hubiera actuado antes, no hubiera pasado, ¿no? Sí. Jugando con... Yo tuve un jefe que admiré y quise muchísimo, que de niño se quemó medio cuerpo con cohetes. Y hasta ya adulto tenía la secuela del brazo quemado, la cara quemada, la pierna, la mitad de su cuerpo se quemó. Grave. Sobrevivió, era una gente excelente, inteligente, maravillosa, compartida, y tenía ese problema. ¿Hasta cuándo entendió que no debería prender cohetes? Porque él desobedecía a sus padres, decía, no prendas cohetes. Se salía a la calle y con sus vecinitos prendía cohetes, ¿no? Entonces, ¿cuándo tienes que entender? ¿Cuándo? Entonces, todo eso viene especificado aquí. ¿Quién era el maquiavélico en el caso de que le decía a su hijo no prendas cohetes? O tantas otras cosas de rutina que pasan, de no lo hagas y lo haces, ¿no? Sí. Y pagarás las consecuencias. Mira, si hiciéramos caso a estos estudios que hizo Maquiavelo observando a otros, yo creo que evitaríamos caer en errores que él percibió. Se dio cuenta que eran errores. Y
Yo creo que Maquiavelo es un asesor brillante y valioso para, ya sea un jefe de Estado, político o un gran empresario. Y si tuviéramos el valor de denunciar las cosas que consideramos que no están bien, pero no lo hacemos por miedo a perder lo que hemos ganado, para no molestar o para lo que sea, pero los mexicanos, al menos lo que yo he visto, es que no denunciamos. No hacemos, déjame leer este pedazo. Dice, cuando los empleados ganen una decisión con respecto a alguna queja hacia sus jefes, asegúrese de que los jefes paguen las consecuencias. Las sanciones deben de integrarse a las evaluaciones por desempeño de los jefes. Resulta ridículo que cuando los jefes son juzgados culpables de las quejas de sus empleados, no reciban ninguna sanción. Algunos gerentes en esta situación hasta han llegado a conseguir ascensos, altas calificaciones por desempeño y premios por parte de la empresa. Entonces fíjate, esto del desempeño está de moda ahora, ¿sí? Las evaluaciones por desempeño como que están actualmente de moda. Sí, pero sí, sí. ¿existen desde cuándo? Mira, ahora todo esto de la evaluación de los maestros, para algunos que sabemos que son radicales, críticos, de no aceptar. Es que difíciles son los cambios. Sí, revise con cuidado las calificaciones que el jefe subordinado les da a sus empleados. Compare las calificaciones de cada uno de sus empleados. Si es usted el segundo supervisor de estos, debe de tener una idea de quiénes son y cuál es la calidad de su trabajo. También debe estar enterado de si han recibido recomendaciones de otros departamentos. Debe ponerle un asterisco a aquellos trabajadores productivos que tengan una calificación más baja de la que tienen los empleados mediocres. Sorprendente que este libro enseñe tantas cosas, en este caso a los ejecutivos de empresas. Y fíjate, es un libro de psicoanálisis, ¿sí? No es cualquier libro, o sea que es un libro en el que se está hablando de psicología, de la conducta humana. Sí. Tiene una marca. Busca oportunidades de comunicarse y de trabajar en forma directa con el jefe de su superior. Cuando éste le exprese sus insatisfacciones a su jefe, esté de acuerdo de inmediato, al mismo tiempo de dejar claro que lo hace con cierta renuncia. O sea, como que hay un comportamiento medio solapado, ¿no? Que debes actuar como al lado de, sí, haciéndole creer que es verdad. Dame un segundito, ¿sí? Porque sí. soy... Sí, yo creo que... Hola. Hola. ¿Sí? Hola, ¿quién habla? ¿Hugo? Oye, Hugo, ¿ya están las otras personas esperándome? Ah, ok. ¿Y Isabel? Ah, ¿me puedes decir para que ya cerremos? Sí, para que ya cerremos el programa, por favor. Gracias. Oye, es que creo que se vino el aguacero, ¿eh? Sí, se oye lluvia, sí, ¿verdad? Sí. Fuerte. Mira, dice, un príncipe, estando obligado de esta forma a saber actuar como una bestia, deberá de imitar a la zorra y al león, ya que el león solo no puede protegerse contra las trampas y la zorra no puede defenderse de los lobos. La técnica del sabotaje. ¿Cuándo le hice por ver este libro? Uy, mira, este libro yo siempre leía con Rolando
que es de 1996. Ah, ya. Ah, mira. Es editorial Planeta Mexicana. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Niccolo Machiavelli, 1469-1527, fue un burócrata y diplomático florentino durante una época turbulenta de la historia italiana. Sirvió al gobierno republicano de su ciudad con distinción, observando de cerca a los poderosos, tanto en Florencia como en ciudades extranjeras, en las que ejerció funciones diplomáticas para su gobierno. Tenía reputación de ser un excelente administrador y organizador, y ocupó puestos similares al de jefe de personal, de primer magistrado o al secretario de Estado. Cuando la familia dictatorial de los Médicis fue repuesta en el poder en 1512, Maquiavelo fue exiliado de la ciudad y despojado de modo de subsistencia que él desarrollaba con tanta excelencia y que representaba la esencia misma de la vida. Fue incapaz de recolocarse bajo el favor de los Médicis y pasó el resto de su vida en aislamiento político, escribiendo las obras que lo han hecho famoso. La mejor conocida de las cuales, pero por ningún motivo la más importante de ellas, es El Príncipe. El Príncipe, sí. El término maquiavélico nos sugiere algo malo en esencia. Asociamos el término con líderes como Napoleón, Mussolini y Hitler, pero ni el mismo Maquiavelo hubiera estado de acuerdo con muchas o hasta con la mayoría de las acciones de estos líderes, sino que simplemente hubiera notado que su éxito se derivaba del empleo de ciertas técnicas en su ejercicio del poder, que él expuso de manera elocuente en El Príncipe. Sí. Bueno, que el libro, aquí estamos hablando de empresarios, sí, pero los políticos lo tienen como libro de cabecera, Claro. Muchos políticos. Dice, Maquiavelo casi desafía el dialecto político de hoy en día, con cierta Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social, dando la más cordial bienvenida a la contadora pública Dora Azpeitia García. Bienvenida, Dora. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Contigo tenemos la saga de la contadora pública Dora Azpeitia García dentro de nuestro taller de lectura, que ya se ha hecho toda una tradición con tu presencia aquí. Gracias. Gracias a ti por tu acogida y tu paciencia. Que pasamos un rato muy bueno, ¿no? Sí, además muy útil. Hoy traes un libro que me llamó mucho la atención desde el título, porque hablas del manual del ejecutivo maquiavélico. Chispas. De E.L.F. Gulliks, de editorial Deusto. Y
trae aquí una frase. El jefe maquiavélico no tiene moral y usted podría ser la próxima víctima. Defiéndase. Así es. A ver, ¿qué nos cuentas de este libro? Porque además veo que ese es un libro que ya tiene sus años contigo. Sí, sí. Mira, este libro trae aquí un apéndice que es un resumen básicamente de todo lo que ¿El del contenido? de Niccolò Machiavelli. Muy bien. Fascinante de la burocracia medieval, como un filósofo político y como un defensor de muchos que entienden al mismo tiempo que no llegan a comprender lo que era él realmente. Oye, qué personalidad tan completa la de Maquiavelo. Sí, realmente. Sí, realmente. Pero aquí este estudio que hace Gunlix es como reconociendo y reiterando con cierta gracia lo que hay que hacer en casos de problemas de relación humana. A ver, ¿Sí? ¿Tienes algunos ejemplos? Sí, mira. Aquí pone al lector como un observador. Sí. O sea, tú tienes que ser donde estés un observador de lo que está pasando en tu organización. Dice, determine cuáles de los gerentes de su organización son los más poderosos y quiénes son los miembros de sus pandillas. Es decir, sus apoyos. Sí. En las grandes organizaciones identificará probablemente más de una de estas bases de poder. ¿Sí? Entonces se determine si el gerente de nivel medio a quien usted le reporta es miembro de cualquiera de estas pandillas. Entérese de su capacidad y el nivel que tiene en estas. Si uno de los miembros es importante para usted. Si no lo es, no tiene más que una mínima consideración. ¿Sí? Si su gerente de nivel medio se va a jubilar pronto o tiene probabilidad de ser ascendido, aplique las estrategias que aprendió y utilizó en el capítulo 2 para lograr que le den su puesto. O sea que tú tienes que estar pendiente. Si alguien se va a jubilar y tú quieres ese puesto, aquí te están remitiendo al capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 2. Mira, aquí en el índice justificación puede ser considerado como un liberal en cuanto que apoyaba el gobierno republicano de Florencia y un humanista en cuanto se separaba la teoría del ejercicio del poder de las consideraciones teológicas o éticas. Pero con todas las etiquetas que le queramos poner a Maquiavelo, él por encima de todo era un realista. Vio lo que ocurría entre los poderosos de inicios del siglo XV en el sur de Europa y lo registró. Al ver la inestabilidad de la política italiana y el caos que resultaba del cambio de poder de una figura a otra. ¿Quieres continuar? Por favor, continúa. Bueno, sí, busca. Sí, aquí. Muy bien. Maquiavelo. Dice, Maquiavelo muy razonablemente defendía la estabilidad. Basándonos en lo que conocemos de él, no parece muy arriesgado llegar a la conclusión de que hubiera sacrificado gustosamente una parte de su libertad individual a cambio de un cierto grado de armonía dentro del Estado. Parecía darse cuenta de que la gente puede ser dañada tanto por los trastornos políticos como por un ejercicio deliberado, si no es que inmisericordia, del poder por parte de aquellos que se encuentran en los puestos de autoridad. Dentro de este contexto se le puede considerar un conservador. La obra de Maquiavelo ha sido también designada como radical o revolucionaria, ya que rompió con las actitudes y filosofías tradicionales acerca del poder público. Como historiador político, entendía las principales costumbres del poder dentro de la República y el Imperio Romano, y probablemente estaba familiarizado con las historias de las ciudades-estado griegas. Ciudades-estado griegas. Comprendía que la utilización del poder había evolucionado con el tiempo y deseaba contribuir a ese proceso de evolución. Sea lo que haya sido o sea lo que fuere que creía Maquiavelo, hoy en día se encuentra muy vivo
como una especie. Sí. Podemos ver. Iba a decir que faltaba, ¿no? La elección de la víctima dentro de la empresa. A ver. ¿Puedes ver? Dice, su versión, cómo comenzar su carrera cuando se tiene el nivel más bajo del escalafón. Entonces, fíjate, si la gente fuera preparada con esto, con este tipo de literatura, probablemente lograría un trabajo más estable o un lugar en donde él se sintiera más útil para competir con los que tienen pues mayor jerarquía, mayor antigüedad, porque estas son puras recomendaciones correctas, decentes, Fíjate. sí, son recomendaciones de que uno no toma en cuenta, las cree como cotidianas, como que eso lo hace el otro y él no, en fin, A ver, ¿qué dice el Vamos a ver. capítulo 2? ¿Qué dice? el capítulo 2, vamos a ver. ¿Escoger la víctima? Vamos a ver. Es la página 25. La elección de la víctima en la organización. O sea, tú eres el que observas. Tú eres el que escoges la víctima. ¿Sí? Dice, si se considera la estrategia del duque, se verá lo firme que eran los cimientos que había puesto para su poder futuro. Supongamos que usted está comenzando su carrera como jefe maquiavélico. Lo primero que tiene que recordar es que las reglas de este manual funcionan de manera muy efectiva sin importar qué empresa privada o gubernamental escoja para comenzar su carrera. No obstante, si selecciona la organización adecuada, podrá acelerar su ritmo de avance. A continuación aparecen algunas reglas